La primera crisis que recuerdo ya dedicándome en serio, que era sobre temas relacionados con dirección de equipo, motivación, implicación, etcétera, cosas. Entendí que tenía que salir del voleibol. Yo creo que es un proceso que tenemos todos. Cuando somos más jóvenes buscamos referencias de nuestro deporte y si puede ser además de nuestro círculo, y somos un poco reacios a recibir información que no nos encaja cuando viene de nuestro deporte, de otros círculos de competición o viene de otras disciplinas. Pero poco a poco entendemos que hay que buscar fuera. Y el primer sitio que fui a buscar era el baloncesto, porque el baloncesto, desde que yo recuerdo, ha seguido un camino en España de búsqueda de excelencia. Una tendencia a los resultados que ha llevado también o ha ido compartida con una profesionalización. Y yo creo que esa tendencia a la búsqueda de resultados y a la profesionalización ha hecho que el perfil del entrenador de baloncesto que yo percibo en España es un perfil de gente preocupada por formarse. A partir de ahí se generan actividades formativas, búsqueda de innovación, etcétera. Una cosa que envidio, y lo digo aquí, aunque quede grabado, lo envidio notablemente porque mi deporte está en otra era, todavía no está ahí. Entonces me causa respeto, pero por otro lado entiendo lo que dice David, que es que viene bien salirse incluso del deporte, viene bien salirse de los temas en los que estamos dando vueltas porque de pronto encontramos que hay gente que está contestándose preguntas que ni siquiera nos hemos hecho o que ha respondido a preguntas o incluso que nosotros hemos respondido a algunas preguntas que se están haciendo y entonces se enriquece uno mucho buscando fuera. Entonces eso me permite relajarme y venir aquí y aún no siendo especialista del deporte, pues decir, bueno, algo podré compartir. Además, como he tenido la suerte de estar en Guardamar previamente, que es una experiencia impactante porque vas a un sitio, a un club, en un pueblo y dices, bueno, ya está, nos juntaremos allí 4, no sé los que había, pero ahí había un ejército y todo el mundo así atento, digo, bueno, como me deje una esdrújula. Entonces ya he pasado ese primer bautizo, lo he pasado, estoy más relajado con vosotros. El tema que voy a comentar además es un tema que es un problema transversal, ¿no? Entonces, pues David, muchas gracias por... A veces como estamos cerca, parece que somos los últimos que nos acordamos, pero te agradezco que me des la oportunidad de participar, ¿no? Además ya me han avisado que conozco a la parte del cartel, a Ricardo, pero me han dicho que el cartel que viene es importante, con lo cual agradecido. El tema que os he propuesto es un tema transversal. Es una problemática que no es nueva, pero que estaba resuelta, pero que se viene agudizando en las últimas décadas. Y parece que no solo en España, es un problema general. Y pretendo llegar al final a las soluciones que determinados expertos están aportando al baloncesto, ¿vale? Voy a procurar que lo que venga al final son expertos en el tema general de los problemas de la especialización temprana, expertos que están trabajando en la investigación desde hace tiempo sobre esa problemática, que en un momento dado hacen recomendaciones, hacen diagnósticos, recomendaciones, ni más ni menos que la NBA. Entonces voy a intentar terminar con algo aplicado que os pueda ser de utilidad y que tenéis a disposición de todas formas. Posiblemente alguno de vosotros lo haya leído ya, que son soluciones de este tema que se pueden dar hoy en día dentro del propio baloncesto, pero de los deportes en general. ¿Qué ocurre con esto de la especialización temprana? Pues no hay que decirlo. Cuando yo empiezo a mosquearme con esta tendencia, que fue así por el año 2013, 2015, se me ocurre buscar. Y busco en varios deportes. Y recuerdo que encontré una referencia en los Juegos Deportivos Municipales de Sevilla que ponía que una de las competiciones era Baby Basket. 4 años. ¿Eso existe todavía? Bien, ¿no? Y yo dije, horror. Horror no, el vóley va detrás, pero va. Y si donde va es un precipicio, va más rápido. Nosotros ya no sé qué campeonato de España estamos haciendo. Dices, bueno, esto estaba ya tratado, ¿no? Había expertos, sobre todo, que venían de la metodología del deporte, inspirado en la investigación que se hacía orientada al deporte, de todo lo que era la esfera de la Unión Soviética antigua, de los países del este. Esto estaba resuelto. ¿Por qué se está volviendo? Pues normal. Cambian las tendencias sociales, cambian las modas.
y el conocimiento no se traslada al conjunto de la población. Incluso los que se supone que tratamos con el conocimiento somos muy olvidadizos. Primero nos apuntamos a la moda social y luego nos apuntamos a la moda de investigar algo que ya estaba investigado. Y de pronto, pues, en los últimos 20, 25 años se ha vuelto a poner de moda o se ha creado la necesidad de volver a investigar sobre este fenómeno. Especialización temprana. Antes de esto, la biografía de Federer es representativa del mensaje de base que pretendo trasladar. Federer practicó todo tipo de deportes. Esquí, lucha, natación, skateboard, baloncesto, balonmano, cualquier cosa que tuviera un balón, decían los padres. La madre era entrenadora de tenis. Entrenadora de tenis. Y no quiso nunca entrenarlo. Eso no es normal. Todos los padres que conozco, si su hijo o hija hacen su deporte, se ven obligados, nunca es porque ellos quieran. Hay algo en la naturaleza que les empuja a acabar entrenando a su hijo y a su hija. No cuenta tu caso. Todos menos David. Todos, y siempre no es por ellos, es algo. Lo pide mi hija, no sé qué, es que no tienen entrenador, pero todos acaban entrenando a sus hijos. No solo eso. Bueno, problemática. De forma general. Los que somos muy mayores y recordamos otros tiempos, el deporte había una edad que emanaba del centro educativo y del contexto escolar, hasta el punto que incluso las competiciones eran organizadas por la administración responsable de lo escolar, que en su tiempo sería un ministerio. Cuando se reparten las competencias en la nueva administración autonómica, pues la administración escolar dice que el deporte no es su función. Entonces las administraciones locales empiezan a hacer un paralelismo con los deportes convencionales de lo que venía haciendo las federaciones y crean estructuras similares de ligas, competiciones, etc. Hay algunos casos en los que intentan hacer algo así como repartir deportes por temporadas, crear otras estructuras distintas. Pero lo que está pasando es que poco a poco las propias administraciones locales entienden que en lugar de luchar y competir para los mismos deportes con las federaciones, ellos se tienen que dedicar a otra cosa y dejar ese espacio a la federación. Entonces las federaciones han ocupado todo el espacio de lo que llamamos deporte escolar. ¿Y cómo lo han ocupado? Pues haciendo lo que saben hacer, que es crear competiciones de carácter piramidal donde la temporada no hay otra cosa que no sea su propio deporte. Ya está. Entonces la sociedad se ha visto prácticamente obligada a comprar eso. Con una diferencia. En el tiempo que no estaban transferidas las competencias autonómicas, muchos padres y madres consideran el deporte algo que estorbaba. Para las chicas ni os cuento. Las conversaciones que yo he tenido con padres, de verdad, que no se les pone el cuerpo feo. Eso yo he tenido que ir a hablar con padres y decir que dejan hacer deporte a las niñas, ¿no? Y lo típico de el deporte es un ocio que te entretiene de lo serio que es estudiar. Eso era esa época. En esta época ha ido creciendo, por suerte, en la sociedad, en las familias, la idea de que los niños tienen que hacer deporte. Bueno, ahora tienen que hacer deporte, tienen que hacer música, tienen que hacer todo. Ahora ya sabemos todo lo que es bueno que hagan, excepto disfrutar de lo que hacen. Pero bueno, estamos en eso. Y eso ha pillado con una estructura federativa. ¿Quién recoge? ¿Cuál es la unidad que se relaciona directamente con la masa crítica de un deporte? No es la federación, es el club. ¿Dónde están entonces niños y niñas practicando deporte que es sano y bueno para ellos? En el club. ¿Y el club de qué es? De baloncesto. ¿Y un club de baloncesto qué sabe hacer? Baloncesto. ¿Y qué le ofrecemos? Baloncesto. ¿Le ofrecemos baloncesto a los 14, 15 años y los dejamos? No. Y ahora viene el discurso, como siempre. Nosotros los discursos poco profundos, pero que se contagian, los compramos enseguida. ¿Qué hacemos? No.
es que si no los cogemos nosotros antes, los coge el fútbol. Mentira. Es mentira. El fútbol puede coger lo que quiera, el baloncesto, el voleibol, el balonmano, lo que sea, pero los va a escupir. Los va a ir escupiendo. Hay que estar atento a los mercados de invierno, verano, Semana Santa, etcétera, porque hay mucho mercado, porque hay mucho niño que abandona cuando se especializa en un deporte. Y hay que estar atentos, ¿vale? Y no hay que estar tan preocupados de que el que yo capto es muy importante que no quiera cambiar. No, vamos a hacer cosas que no funcionan. Lo que hay que crear es un entorno que sea amigable y óptimo para su edad. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y no solo eso, sino otras cosas que vamos a ver ahora. ¿Con qué nos encontramos? Con que un problema que se resolvió en el deporte de alto nivel, allá por los años 60, más o menos 70 del siglo pasado, esto es, los países de la esfera comunista, sobre todo los que tenían más peso en su desarrollo de la investigación, lo que era Rusia, el núcleo cercano, lo que era la Unión, la Alemania democrática, etcétera, descubrieron que, contrariamente a lo que parece lógico, empezar pronto con un niño o empezar pronto con una niña a especializarlo en un deporte no daba el resultado previsto. No se producía un efecto acumulativo, sino al revés. Y abandonaron ese proceso y apostaron por un proceso de crear una base multidisciplinar. Estoy hablando de hace 80 años. En Estados Unidos, el modelo de éxito de su economía, que era la producción en cadena, la aplicaron a todo. Por lo tanto, como esa economía del éxito se basaba en la especialización de todas las piezas y elementos de la cadena de producción, entendían que especializar pronto, de manera adecuada, llevaba necesariamente al éxito. Y ahí es donde se encuentra el factor humano. Y empiezan a encontrar años más tarde que su modelo no está funcionando y que el modelo que predica el bloque enemigo tiene más consistencia. Y abandonan esta práctica. En los high school de Estados Unidos hasta hace unos 20 años había tres deportes, uno por temporada, uno por trimestre. ¿Sí o no? Y competían en sus ligas en los tres deportes. Ahora ya no. Ahora, en el estudio al que quiero llegar al final, que es el que hacen para la NBA, los propios expertos dicen, ahora ya es posible que se especialicen en un solo deporte con 14 años, incluso con 12. A Estados Unidos ha llegado también este problema, pero ellos tenían, y luego llegaban a la universidad y de forma natural se repartían en tantas otras especialidades, por ejemplo el voleibol. Si bien el baloncesto era un deporte de high school, el voleibol no lo era, pero a los 18 años entraban en la universidad. Y algunos escogían voleibol. ¿De dónde salía entonces el equipo nacional de voleibol de Estados Unidos? De la universidad. Necesariamente con jugadores que jugaban bien a baloncesto, que habían practicado béisbol y fútbol americano. Aplicando, eso sí, conocimiento científico, metodología, biomecánica, hasta optometría, conseguían en muy poco tiempo un proceso de conversión de deportistas que no habían practicado voleibol y en 6 años eran medalla. Consiguieron, incluso en una década, ser el equipo más brillante de voleibol del mundo y desde entonces están en la élite y estaban empezando con 18 años. Lo que quiero decir con ese ejemplo y con el de Federer es lo siguiente. Vamos a ver que empezar demasiado pronto en un solo deporte es arriesgado, pero quiero que quede clara una cosa. No digo que el resultado vaya a ser malo. Lo que quiero dejar claro es que hay una evidencia indiscutible de que empezar tarde no genera ningún perjuicio. Empezar pronto nos pone en alerta de muchos riesgos, que igual se salvan bien, igual, pero hay riesgo. Pero empezar tarde está más que demostrado que no supone ningún problema. ¿Qué hablamos con especialización temprana? Estos son los dos términos en los que hay consenso científico. Por un lado, cuando los niños antes de la pubertad
vamos a tomar esta fecha como referencia, practican de forma regular. Van todos los días, tienen su entrenamiento semanal, sus 3 sesiones, tienen una competición regular en el tiempo y además se entrenan. A eso se le reconoce como especialización temprana. Hablo de antes de la pubertad. Las niñas, ¿a qué edad están en la pubertad? Más o menos. ¿Y los niños? ¿Vosotros creéis que antes de la pubertad tenemos mucha gente en el baloncesto? Muchos. Pues todo eso está afectado por lo que estamos viendo. Todo. El otro consenso es que cuando en la infancia, es decir, antes de la pubertad, se involucran en un deporte principalmente. Apenas practican otras cosas. ¿Vale? Entonces estamos hablando de los niños y niñas que van a hacer baloncesto, predominantemente baloncesto, de forma seria, es decir, se federan, juegan regularmente sus competiciones, etc. Tudor Bompa, una personalidad de prestigio, introdujo aspectos muy novedosos en el tema de la periodización deportiva y se ha dedicado durante gran parte de su vida a tratar el tema del entrenamiento en jóvenes. Tudor Bompa ya hace años decía, vamos a ver, comparación fundamental entre especialización temprana y programa multilateral. ¿Qué habla él? ¿A qué se refiere con un programa multilateral? Todos aquellos estímulos físicos, con lo que implica lo físico, de lo cognitivo, emocional, etcétera, pero todo lo que signifique habilidades, capacidades físicas que no son las específicas de un deporte. Si tú estás en un deporte, todo lo que haces que no está en un deporte, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues en la especialización temprana detectamos un incremento rápido del rendimiento. En el programa multilateral, es decir, ese que reparte unos ratitos de lo específico y mucho rato de un enriquecimiento motor general, en esos el incremento es más lento. La especialización temprana, en esas edades, en la cifra entre los 15 y 16 años, se encuentra el rendimiento, ese punto donde se adquiere el rendimiento. En el programa multilateral, por lo menos a los 18, ¿no? Hay diferencias por disciplina deportiva también, aparte de por sexo. En la especialización temprana, el rendimiento, una vez que llegan a ese pico óptimo, el rendimiento empieza a ser inconsistente. No sabemos qué pasa, pero no acaba de ser estable. No cumple las expectativas de progresión. Mientras que en el programa multilateral, el rendimiento competitivo se mantiene consistente. En la especialización temprana, muchos deportistas a una edad temprana, una edad joven, se queman. Se queman. Quieren abandonar el deporte, pero además tienen tendencia a lesiones por sobrecarga. Esas lesiones por sobrecarga aparecen un día, pero empezaron no se sabe cuántos años antes. Y como nadie puede señalarse como culpable directo de la lesión, ahí seguimos. Pero ya hay conocimiento de sobra que según cómo hagamos las cosas en la base, estamos creando un pronóstico de más tendencia a la lesión. Si tú mezclas el quemado psicológico con una tendencia a la lesión, el resultado es abandono. Y este tema que me venía preocupando, pues dada mi situación me permitió ir a la Federación de Voleibol y decir, oye, ¿puedo entrar en la base de datos y ver todos los jugadores y jugadoras internacionales que tenemos desde que hay registro en la base de datos? Venga, toma, lo que tú digas. Y nos pusimos, el señor Novillo y yo, a ver una cosa tan sencilla como esta. Si os dais cuenta, abajo están los años de nacimiento y arriba están la media en cada año de nacimiento, la media de edad en la que tuvieron la primera licencia federativa. Aquí están mujeres, aquí están hombres. Son jugadores y jugadoras que han pasado por selección nacional. No es toda la base. ¿Vosotros qué veis ahí? ¿Hacia dónde vamos? Y hacia abajo quiere decir que cada vez se sacan la primera licencia antes. Conforme pasa el tiempo, es decir, los más jóvenes, la media, se saca la licencia antes. Y aquí
no se recogen licencias de alevines ni benjamines. Eso es en fin, eso es el disparate que ha venido después, ¿vale? Pero solo desde infantiles. La tendencia es muy clara. Vamos a relacionarlo con algo sencillo. ¿Cuándo se retiran del voleibol federado? Esos jugadores internacionales, que si se retiran del voleibol federado quiere decir que se retiran de la selección nacional. ¿Hacia dónde van? Que se retiran cada vez antes. ¿Cuál es la mejor edad en la que están rindiendo las mujeres en baloncesto? ¿Dónde están? Cuando vais a los Juegos Olímpicos o los Campeonatos del Mundo, ¿qué edades son las más frecuentes de las que cortan el bacalao? ¿27? ¿No? Más o menos 3 o algo así, ¿no? ¿Y los chicos? Por ahí, en vóley también. Porque son muchas cosas. No es solo que hayas llegado a un punto físico, es que está tu madurez para enfrentarte a todo lo que significa competir en alto nivel. Están en su mejor momento. Si por lo tanto se confirmase que hay una relación directa entre empezar antes y terminar antes, ¿qué es lo que se está perdiendo el voleibol? Los mejores jugadores, los mejores jugadores a su mejor edad. ¿En un deporte profesional se puede corregir? Sí, pero con un segmento. ¿Existen equipos ahora mismo alrededor de los deportistas de élite? Es decir, aquellos que afectan a la economía de sus clubes o del negocio de las ligas. ¿Existe ya alrededor de ellos unos equipos profesionales excelentes que los cuidan y compensan? Sí, pero ¿cuántos son? ¿Qué pasa con la gran masa? ¿Por qué no tienen derecho a disfrutar de una longevidad deportiva? Pregunto, ¿por qué no pueden enriquecer a todas esas segundas categorías que también aspiran a jugar en un nivel competitivo decoroso? ¿Por qué hay un corte ahí y tenemos que aceptar que se retiren? Bompa propone esto, no para el voleibol. Propone esto. Etapas de iniciación, formación deportiva general, especial de alto rendimiento. Esto es una especie de proyección invertida entre el desarrollo multilateral, entrenamiento de las capacidades físicas, entrenamiento de habilidades motoras generales, no solo las del baloncesto, ¿vale? Inversa con respecto a las específicas. De momento que todo el tiempo, en fin, yo entiendo que incluso la gente que está en alto rendimiento hace pesas, ¿no? Pues ahí están haciendo una actividad distinta, no específica, por ejemplo. Esa es la propuesta que él hace. ¿Qué tenemos que aplicarnos nosotros? A lo mejor nos resulta difícil conseguir que las familias distribuyan a los niños de no sé qué edad en 3 deportes distintos a lo largo del año si los contextos son los... Es decir, si quiero hacer voleibol, empiezo la liga en octubre y en abril o en marzo o en febrero están ya clasificados para el CADEPA y de ahí para el Campeonato de España. Y la federación de aquí organiza más cosas para tenerlos todo el año entretenidos. ¿Más o menos es así o no? ¿Cómo los aliento a que hagan otras cosas? Si las otras cosas estamos todos en el mismo calendario. Lo que sí tenemos que plantearnos es qué tipo de estimulación, qué proporción de estímulos distintos a los específicos del baloncesto le estamos dando a lo largo de las distintas etapas. ¿Qué os sale? ¿Cómo vais? ¿Qué pasa si tú tienes una escuela de 10 años? Una escuela de 10 años y estás haciendo un 40% del tiempo o un 50% del tiempo estás haciendo cosas que no son baloncesto. Claro. A lo mejor viene el niño o la niña y dice, esto no es baloncesto. A él no se le ocurre. Ya se lo han dicho en casa. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Vosotros o los padres? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Vosotros o los padres? Si tenéis el conocimiento y sabéis las consecuencias que tiene, en cuanto pongáis como excusa los padres, estáis pecando. Ya no podéis eludir la responsabilidad.
Habrá que pelear con esos padres, habrá que informar. Yo no creo que haya que pelear. Hay que darles... Nadie quiere el mal de sus hijos. Pero tendréis que invertir. Ah, es que si no se los llevan. Entonces, ¿qué hago? Una cosa que sé que les perjudica. ¿O es que no sé hacer otra cosa? ¿O es que tenemos monitores de nivel 1 en ese nivel que apenas saben baloncesto? Como para pedirles que hagan otra cosa. Pues igual que el negocio se ha incrementado y nuestras escuelas se llenan de gente que viene a edad temprana a hacer baloncesto, habrá el negocio, tendrá que buscar la forma de invertir en especialistas que sean capaces de... Y os digo una cosa, es cuestión de tiempo que los que apuesten por eso acaben encontrando una sociedad de padres cada vez mejor informados y que entonces tengan criterio para elegir. Entonces, lamentablemente, con un monitor de nivel 1 esto no se resuelve. Voy a hablar un poco de este hombre. ¿Por qué? Porque coincide el contexto de esta problemática, coincide que es el investigador que de alguna manera crea unas bases sólidas para esto que llamamos el desarrollo deportivo a largo plazo. Ahora mismo hay un montón de modelos, de propuestas que van incluso unas alimentando a otras, muy chulas, muy enriquecidas y que merecen la pena. Pero el origen está aquí, en el modelo de participación deportiva, ¿vale? Lo que buscaba este hombre es, a través de la investigación, saber qué factores alrededor del deportista, por su práctica y por su entorno, afectaban a la calidad de esa participación, ¿vale? Voy a hacer, aquí he hecho un esquemita fácil que me he hecho yo intentando hacer una interpretación que pueda ser de relativa utilidad de este modelo. Etapas, etapa que él le llama de muestreo, ¿vale? Estamos hablando de la infancia, en donde los niños deben practicar múltiples deportes. Es lo que él dice, ¿eh? lo que propone el modelo. Luego tendríamos que ver cómo podemos ir compensando las dificultades que tenemos aquí. Y en la práctica, uno de los tópicos más importantes y relevantes aquí es el juego deliberado. El juego deliberado, donde las reglas son adaptadas y flexibles, donde la única finalidad del juego es jugar y divertirse y no hay ningún tipo de transacción entre el placer y el disfrute de jugar y lo que allí pasa y el ganar y perder y lo que sea. No hay ningún aplazamiento de ningún tipo de recompensa, está en el propio juego y cuando termina el juego se acaba. Cuando llegamos a esa segunda fase de especialización, se reduce el número de deportes, se están proponiendo un mínimo de 2 o 3 deportes, pero compartidos. Y cuando va llegando a esa etapa que él llama de inversión, y hacia la juventud, hacia la adolescencia y la juventud, la práctica deliberada tiende a una dedicación cada vez mayor. ¿Qué es la práctica deliberada? En resumen, pues que las tareas se definen bien. Ya no es tan espontáneo, sino que se definen bien. Y deben ser estimulantes para el deportista. Se presenta la información, se presenta el feedback continuamente, se le da oportunidades al deportista a que repita y corrija hasta que mejore, y la finalidad es adquirir un desarrollo para competir, y ya la competición adquiere una relevancia, el resultado empieza a adquirir una relevancia mayor. Esto sería un poco el esquema de base. Como digo, a partir de aquí se han desarrollado un montón de propuestas muy interesantes que merecen la pena. Me salto el voleibol, me voy a vuestro negocio. NBA. Encargan un estudio, la NBA, que decimos, ¿a quién le puede importar menos qué hacemos en las escuelas nosotros que a la NBA, que es un negocio, es un gran negocio, donde acaban llegando, atrayendo a los talentos más grandes del mundo? Ahí están los mejores, ahí hay espectáculo, hay muchos intereses personales y colectivos. ¿De qué se tiene que preocupar? Pues se preocupan pues porque tienen un área científica, según tengo yo entendido. Y se encuentran esto, hacen un estudio de los jugadores del draft, de la primera ronda del draft, entre estos años. Y luego ven qué pasa con esos jugadores en su participación en la competición posterior, en la NBA. Y encuentran que el 15% son deportistas multideportivos.
hay gente muy buena, yo ahora no recuerdo, pero hay algún bicharraco del baloncesto que llega un momento que tiene que decidir si juega al deporte, a otro deporte profesional, si juega al fútbol o al béisbol, a otra cosa, porque tienen capacidad para jugar a una cosa y otra a nivel profesional. Eso quiere decir que se han dedicado a tope, al menos a 2 deportes. La mayor parte de ellos de niños han jugado a varios. Tienen un 15%. El otro 85% se han dedicado preferentemente a un solo deporte, es decir, al baloncesto. Bien. Y encuentran que el grupo que ha practicado más deportes, es decir, que no ha practicado tanto baloncesto, juegan más, por lo que sea. Están más rato en la pista. Más minutos, más partidos que los que solo se han dedicado al baloncesto. Segundo hallazgo. La probabilidad de sufrir una lesión grave es menor en el grupo que llegó al baloncesto después de haber tenido una iniciación multideportiva. Y en tercer lugar, los que han tenido una práctica polideportiva inicial han estado más tiempo jugando en ese nivel de competición. Luego aquí es donde el negocio dice, espérate, ¿me afecta a mi negocio cómo se inician los niños y las niñas? ¿Qué pensáis? Claro. Así de fácil. Así de fácil. Me afecta. Y entonces encarga un estudio. Ahora lo veremos. Coté, después de 15 años de investigación de todo esto, dice, vamos a revisar de los postulados que tenemos cuáles son aquellos que más o menos ya tienen evidencia científica con cierto peso y algunos que todavía falta investigación. Postulado número 1. Bueno, no me voy a meter en esto, pero digamos que la literatura que hay, la investigación que hay, nos dice que más vale hacerle caso. Postulado número 1. La diversificación temprana, lo que decía Bompa, la experiencia multilateral, no obstaculiza la participación deportiva en deportes donde se alcanza un rendimiento máximo. No es un problema, lo hemos dicho al principio. El ejemplo de Federer no quiere decir que no se pueda llegar por otra vía. Dice que no te aporta nada especializarte pronto, o no especializarte pronto no te perjudica. Segundo postulado. La diversificación temprana está relacionada con una carrera deportiva más larga y tiene implicaciones positivas para la participación deportiva a largo plazo. Tercer postulado. La diversificación temprana permite la participación en una variedad de contextos que afectan más favorablemente al desarrollo juvenil positivo. Cuarto postulado. Una gran cantidad de juego deliberado durante los años de muestreo. ¿Recordáis el juego deliberado? Los años de muestreo es los que se propone en la infancia, es decir, varias experiencias deportivas compartidas en esos años. Constituye una base sólida de motivación intrínseca a través de la participación en actividades que son agradables y producen una regulación intrínseca. Es decir, esto de intrínseco tiene que ver con una característica de la motivación que, bueno, pues que tiene mucho peso, que al final tiene mucho arrastre. Luego le preguntáis a Ricardo. Postulado 5. Una gran cantidad de juego deliberado durante los primeros años de vida establece una serie de experiencias motoras y cognitivas que los niños pueden, en última instancia, aportar a un deporte, al deporte definitivo con el que tengan el máximo interés. Postulado 6. Hacia el final de la escuela primaria, los niños deben tener la oportunidad de elegir entre especializarse en su deporte favorito o continuar en el deporte de nivel recreativo. Aquí yo insisto mucho en nuestro contexto. Esto es una guerra. Si elegís, como padres, como niños o como adultos, el deporte recreativo, tiene que ser recreativo. Y todos sabemos lo que es la recreación. Si elegís el deporte en serio, tiene que ser en serio. Eso que se llama la práctica deliberada. Y no tiene nada que ver si es profesional, no es profesional, o si hay una expectativa de alto rendimiento o no. Es que aportan valores distintos. Lo que me parece absolutamente indecente es que digamos, no, aquí un par de días a la semana y si no puedes no vengas tal, pero voy a ver si los mejores vienen conmigo porque quiero clasificarme para el Campeonato de Andalucía o el Campeonato de España. Eso es indecente. O sea, quiero ganar,
pero no quiero implicación. Entonces, no, aquí vamos más a pasarlo bien. Sí, a pasarlo bien, pero me llevo a los mejores jugadores e intento clasificar. Eso no puede ser. Bueno, sí puede ser. Eso es 7. Los adolescentes tardíos, es decir, los que llegan al deporte tarde, han desarrollado habilidades físicas, cognitivas, sociales, emocionales y motoras necesarias para invertir su esfuerzo en un entrenamiento altamente especializado en un deporte. Antes no. Conclusiones. La elección de los objetivos de aprendizaje, la secuencia del plan y los métodos deben variar mucho a lo largo de las etapas. No podemos entrenar igual. Tiene que haber cambios. En segundo lugar, esa diversificación temprana, esa gran cantidad de juego deliberado, los entrenadores y los padres más centrados en el niño que no en el rendimiento, estar cerca de compañeros, compartir relaciones, las relaciones personales son fundamentales en el contexto del deporte en esa edad, fomenta que luego muchos de ellos apuesten, inviertan en el proceso siguiente donde ya hay que dedicarse mucho más en serio. Y me voy y termino con este trabajo, que son recomendaciones para la participación en jóvenes basquetbolistas o baloncestistas. Este estudio, que lo que hacen es recoger toda la evidencia científica y hacen aportaciones directamente a la NBA. La NBA está preocupada, por eso hemos visto, tiene datos para preocuparse, y estos señores dicen, oye, recomendaciones que hacemos. Primera recomendación. Lo que hemos dicho. El desarrollo personal. Los entrenadores, los clubes en estas edades primeras tienen que comprometerse absolutamente con el desarrollo personal del niño. Tenemos que favorecer que conecten con otros niños. Cuando un niño o una niña le dices, nene, tú eres muy bueno, vete al equipo de arriba, y no quiere porque están con sus amigos, no les tocamos las narices, lo dejamos que siga hasta que ya le pida lo que sea, y si puede ser que no sea empujones de los padres, le pida irse a probarse. Mientras tanto, no. Otra anécdota de Federer. En su escuela, como jugaba muy bien al tenis, a pesar de que la madre no quería entrenarlo y a pesar de que los padres decían que jugar al tenis se quería, pero que no se lo tomara en serio, tomemos nota, a pesar de eso, en el club decían que es muy bueno y lo querían llevar lógicamente, a la edad donde era más de tú a tú el nivel deportivo, es decir, podía confrontarse con niños más mayores que él, pero que tenían un dominio que le podía hacer más útil el proceso de aprendizaje del tenis. Y no quería, hasta muy mayor, no quería, estaba bien con sus amigos. ¿Me explico o no? ¿Y qué le pasó? Pues que recuperó el número 1 del Grand Slam con 35, 36 años. Eso es lo que le pasó. ¿Qué problema ha tenido? Ninguno. Decía antes, nosotros si hace falta nos sacamos el nivel 1 porque mi hijo juega eso. Y si puedo voy y lo entreno. La madre de Federer dijo, no, yo no te entreno. Es más, cuando ya dijo, papá, mamá, voy a jugar al tenis, le dijeron, no te lo tomes muy en serio. ¿Me explico? Centrados en su desarrollo, en su bienestar, en sus relaciones personales, en que viva experiencias, desafíos, roles de liderazgo, promocionar el desarrollo de su talento, que a todos dentro del contexto de un equipo que tiene exigencia competitiva, hay potenciales de talento que no, en ese margen no tienen dónde crecer. Uy, ahora. Expertos recomiendan en este estudio para la NBA, recomiendan retrasar la especialización en el baloncesto hasta los 16 años. Y como reconocen que en los cambios del deporte en la edad escolar, en los cambios que se han producido en Estados Unidos, es posible que en la enseñanza secundaria ya se estén especializando, dicen que en cualquier caso nunca antes de los 14. Revisar vuestro entorno. Que esto no se lo están diciendo a la Asociación de Padres de Salesianos de Atocha.
que esto se lo están diciendo a la NBA, que no se especialicen en ningún caso antes de los 14 años y preferiblemente después de los 16. Los jóvenes tienen que tener actividades organizadas, dirigidas por un entrenador, juegos dirigidos por compañeros. Esa parte de juegos espontáneos dirigidos por compañeros, ¿de dónde viene? Se le ha preguntado, hay un montón de investigación en que se le pregunta a alguien de élite, a un grupo de élite, selección nacional del deporte que sea su país, con grupos, no con grupos de peña, no, con grupos de élite, de subélite, aquellos que compiten en categoría nacional pero no han llegado a selección nacional. Y en esos estudios se les pregunta cómo ha sido su proceso. Y en una coincidencia grande que diferencia a los dos grupos es esta. Jugaron libremente, tuvieron la ocasión de jugar sin nadie que les dijera la tarea que tocaba en ese momento. Cada vez es más difícil. Es verdad que antes eso podía ser, bueno, el baloncesto hay muchas canastas por ahí. Canastas hay, por lo menos. En el colegio puede ser. Pero lo que yo digo, si en la instalación donde entrenáis puede estar un carro de balones un rato antes y en lugar de cuando vienen los niños, los que se deciden, se animan a venir antes porque pueden estar jugando un rato antes de que venga el entrenador y quieren jugar. Si el del pabellón les dice no toquéis nada hasta que venga el entrenador, pues tendréis que ir antes. Pero tendréis que ir antes a hacer otras cosas. Decir al pabellón no te preocupes y dejarlos que jueguen. Pero si es tan bueno para ellos y cada vez hay menos ocasiones espontáneas en el contexto de donde uno vive, pues habrá que buscarlo. Cuidado con las competiciones acumulativas. ¿Cómo son los campeonatos aquí, los CADEVAS? ¿Se juega mañana y tarde? ¿Los de baloncesto? ¿Los campeonatos autonómicos? ¿Se juega un partido al día? En voleibol juegan por la mañana y por la tarde. Porque las federaciones han encontrado que parte del negocio es cada vez más equipos en las fases. Campeonatos de España de 30 y tantos equipos. Bueno, a nivel, la Federación Internacional lo están haciendo. Muchos equipos. Pero como a las familias no se les puede exprimir demasiado, pues lo metemos muchos equipos en pocos días. Y acumulación de partidos. Pues los expertos dicen, cuidado con esto. Cuidado con incluso aunque juegues un partido al día, si son varios días seguidos jugando partidos, ojo, no son solo cargas físicas, son cargas emocionales fuera de lo normal. ¿Y entonces qué proponen? Máximo, ahora os pondré un esquema, máximo de 2 juegos por semana por jugador durante la infancia y 3 juegos por semana en la adolescencia tardía, máximo. Y luego ellos proponen reducir el tiempo de juego, es decir, partidos más cortos, y una cosa que llaman juegos de descanso. No sé si eso en el baloncesto que vosotros controláis, eso se hace. La lista del equipo es más larga y obligatoriamente cada jugador tiene días en los que no va a jugar. Entonces todos los de la lista tienen que asignársele días en los que ellos no juegan y juegan otros jugadores. Son soluciones que aportan al problema. Se deben, ya no nos queda más remedio, porque aquí hay otro diagnóstico. Hace años, además, como los niños tenían ricas experiencias en la calle, ricas experiencias motoras en la calle, cuando llegaban al deporte, aparte que llegaban más tarde, llegaban ya habían tirado piedras, ya se habían metido a jugar en la obra, cosas que ahora no pueden hacer. Ahora vienen con un muy pobre bagaje, con lo cual, si hemos dicho que hacer siempre los mismos movimientos les predispone a lesionarse, si además no traen un bagaje externo rico, la predisposición es mayor. ¿Qué dicen? Pues no hay más remedio que crear programas de prevención de lesiones neuromusculares. Esto relaciona con lo otro, en resumen. No tenemos más remedio que poner preparadores físicos, pero formados para la edad. Formados para la edad. Porque, entre otras cosas, tendrán que trabajar un enriquecimiento motor de la motricidad general, no el preparador físico al uso. Las demandas, individualizarlas. Cuidado con los periodos en los que empiezan a cambiar y empieza a haber mucha disparidad. Esos procesos en la adolescencia
son procesos delicados. A veces sacamos conclusiones muy rápido y el jugador pasa por un proceso de merma de su capacidad de adaptación y tenemos que tener paciencia, ajustar individualmente y sobre todo, y esto también se lo he escuchado a mi amigo y compañero David, cuidado ajustando las expectativas. No los carguéis de expectativas. Hay que dejar, aunque nosotros veamos aquí con claridad visionaria que ahí va a estar el nuevo Michael Jordan, no hay que compartir esa mierda con ellos. Perdón, a los que están en casa. No. El día a día. Entreno para mejorar, juego para demostrar que lo que he entrenado sirve, me gusta ganar, gano, si pierdo me enfoco en lo que tenía que hacer y no he hecho, lo que me preparé, lo que me tengo que preparar, y a otra cosa. Y eso de tú vas a ser, tú vas a llegar, tú puedes no sé qué, todo eso es basura. Y estos dos cuadros son de este mismo trabajo, ya de forma más práctica. Años, los minutos de juego, el número de juegos por semana, el número de minutos por entrenamiento y el número de entrenamientos por semana. Y abajo, número de juegos por día y número de horas por semana en baloncesto organizado. ¿Qué es lo que no está ahí? Que se junten espontáneamente con amigos hasta que se les haga de noche. Tengo, no lo voy a poner, lógicamente, tengo un vídeo aquí, tengo un canal que es solo para voleibol, pero excepto esto, hace muchos años, antes de tener el canal, preocupado por el enfoque, antes de meterme más a fondo en todo este tema, me empezó a preocupar cómo enfocaban los padres la competición de los más pequeños. Entonces ordené un poco de información y de manera muy sencilla, dirigido a los padres, les tengo hecho un vídeo que yo creo que a lo mejor es de utilidad. Solo tenéis que mirarlo, si os sirve, usarlo. Si no sirve, pues nada, pero a los padres hay que darles información, no nos podemos quejar de ellos. Lo que hay que hacer es ilustrarlos. Entonces este vídeo va enfocado un poco a cómo pueden enfrentarse al problema de la competición. Porque tienes padres que llegan a competir y dicen, a ver, ¿de qué va esto? Y empiezan a ver al lado al que sabe, porque ya tenía una hija mayor y otro menor y no sé qué, y lleva tiempo. Ese sabe en la grada. Y si ese se comporta como un energúmeno, el de aquí dice, pues esto debe ser así. No es capaz de discernir que a lo mejor hay uno que dice que sabe, pero es un energúmeno. Entiende que eso forma parte del paisaje y que será así. Y entonces tiene dos opciones. Una, pues yo también, y se suma a la fiesta, empieza a insultar a todo el mundo, a no sé qué, a criticar al entrenador. O dos, no me gusta esto para mi hijo y entiende que competir es malo. Las dos cosas son malas. Competir no es malo, es una fiesta, pero es necesario enfocarlo bien. Y la otra, la de sumarse a la barbarie, pues ya no hace falta hacer comentarios. Entonces monté este vídeo hace más de 10 años por lo menos, que está intentando decirle a los padres tranquilamente, pues incluso que entiendan cómo se puede sentir su hijo, qué tipo de entrenador les conviene y no les conviene, por qué es beneficioso que compitan, cómo tienen que enfocar la competición, cómo ellos pueden detectar si están pasando un mal rato o no en casa, qué les tienen que decir cuando vengan del partido. En fin, una cosa sencilla, si queréis. Entonces ya termino aquí. La PRADE, en este trabajo, el Early Sport Specialization Consensus Statement, dice, con ironía, me encanta, el mayor obstáculo para hacer que esta cultura cambie tal vez sea el reconocimiento de los entrenadores y padres de que los niños participan demasiado pronto en los deportes. El problema es que los padres y los entrenadores vamos a reconocer que es verdad que participan demasiado pronto, pero esto no se aplica ni a mí, ni a mi deporte, ni a mi hijo. Muchas gracias. No sé lo que he tardado. Pero... Aurelio, muchas gracias. Interesante como siempre. Tenemos un turno de preguntas. No sé si tenemos posibilidad de darle paso a los... Sí, con el micrófono tema. Como el de streaming, que es... a los compañeros que están en streaming.
Para las compañeras y compañeros que puedan estar en streaming, también hay la posibilidad de hacer alguna pregunta. Como veis, aparte de los que estamos aquí en la sala, tenemos gente que por diferentes circunstancias no podían estar, pero querían acompañar en la exposición. Y por lo tanto, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, nuestro querido amigo Ricardo. Tú no. Dos. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, además es un aspecto que yo creo que nos toca a todos los que amamos el deporte. Y según ibas presentando datos e información, me iban surgiendo pues un montón de cuestiones, ¿no? Seguramente que tratemos después en la cena, tratemos en diferentes momentos, bueno. Y una de ellas que siempre, como nos ha preocupado, es quizás la pérdida de, no sé si decir, el deporte callejero en la parte de la especialización temprana, ¿no? Esa dualidad entre la espontaneidad, el que juega al básquet, al baloncesto en su barrio, en su plaza, disfruta, que tendría que ver con esas edades tempranas, ¿no? Y luego el intento que quizás hacemos a nivel más federativo, escolar, no sé, por organizar todo, ¿no? Hiperorganizar todos los campeonatos, todos los... Y quería un poco saber tu opinión, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto al aporte de ese tipo de deporte más espontáneo, más de barrio, más de plaza, que quizás se va yendo a garete en muchas especialidades deportivas demasiado temprano también, ¿no? Muy bien, gracias, Ricardo. Bueno, vamos a ver, por ser prácticos. Lo que no se puede recuperar, no se puede recuperar, pero ¿qué se puede hacer? Yo, hay una cosa que me maravilla. Aquí al lado hay canastas, en muchos sitios hay canastas de libre acceso. Y jugar al baloncesto, a no ser que sea justo en la fachada y al lado de la ventana de un vecino, en esas plazas no es problemático. Hay otros deportes, como el mío, que primero tienes que tener una red y la red no dura. Y segundo, que es que el balón se va a cualquier sitio, ¿no? Entonces, yo al baloncesto ahí le veo una posibilidad. ¿Dónde está el problema? Más allá de un incremento del miedo, yo creo que excesivo de los padres, vivimos en el negocio del miedo, estamos todos asustados y tal, y no sé qué. Más allá de eso, creo que es que lo que hacemos, como muy bien decía Ricardo, es organizarle tanto todo el día que es que no tienen un ratito espontáneo, aunque tengan abajo una plaza y unos amigos y un balón y puedan estar un rato jugando a baloncesto, que, insisto, aunque sean de vóley, a mí ya me gustaría que los chicos de vóley estuvieran un rato jugando a baloncesto en la plaza, si no pueden jugar al vóley. Es que, ¿en qué momento del día? ¿Cuántos de aquí sois padres? ¿Cuántas de aquí sois madres? ¿Cuánto tiempo le dejáis entre vosotros y todas las actividades extracurriculares que son buenísimas para su desarrollo no sé qué? Y el colegio, ¿cuándo pueden salir a jugar un rato? Entonces yo creo que el exceso de estructuración va más allá de los entrenadores en el club. Es que creo que va en la propia, los niños van hiperestructurados. A esta hora tengo esto, a esta hora otro, no sé qué. ¿Cuándo salen espontáneamente a jugar? Entonces, por ahí es una apelación a los padres, por un lado. Por otra solución que podemos dar, dejar la instalación preparada un rato antes, si se puede, un rincón, y dejarlos que entren, que veréis que dejaréis de tener problemas con la puntualidad. Los problemas con la puntualidad con los críos se resuelven cuando, si llegan y se encuentran otros amigos con un balón y hay un sitio donde jugar. No es que llegan puntuales, es que llegan todos antes. Entonces, dentro de lo probable, yo creo que un poco los padres, dejarlos jugar un rato y no lo organicéis tanto, y nosotros dejarles un margen, un espacio donde puedan jugar ellos, sin un entrenador supervisando. No sé si hay si se te ocurre otra solución dentro de lo probable. ¿Una pregunta? Amigo Ferran. Yo no necesito el Lo otro. mismo que ha comentado Ricardo, ¿no? Creo que fantástica la ponencia. Yo hay un elemento que sumaría más, Aurelio, que es el tema del sistema educativo. Creo que, bueno, y lo vivo en mis carnes porque ahora mismo con la reforma de la LOMLOE, creo que al final también el modelo de educación física cada vez se está alejando más del desarrollo motor.
Entonces, yo creo que el deporte, que en teoría ese deporte de práctica deliberada, tal, creo que nació en las escuelas. Creo que lo que hicieron las federaciones fue apoderarse también por desgaste, ¿no? Probablemente de los centros educativos, pero es que el propio sistema educativo también cada vez reduce más la práctica motriz del alumno en el aula. No sé si tú compartes esto o no. Tú me estás tirando la lengua, ¿verdad? Si no, no quiero entrar porque, madre mía. Di lo que te dé la gana. Sí. Bien, no es la educación física, no. Hace mucho tiempo que la escuela está gobernada desde las leyes, por el dogmatismo, por una especie de dogmatismo sujeto a modas de la didáctica y la pedagogía. La pedagogía va inventando modas y las impone por la vía de la ley. Y en esas modas, tú que eres profesor lo habrás detectado, el profesorado hace mucho tiempo muchas reformas educativas que está siempre bajo sospecha. La ley te tiene que decir lo que puedes, no puedes hacer. Por ejemplo, una de las bases que no se ha derrocado todavía es una tendencia que empezó en el Reino Unido, que apostó por un modelo educativo comprensivo, que se llamaba. En el Reino Unido no lo pusieron en todos los sitios, solo en algunos, y muy pronto empezaron a retirarlo porque vieron que aquello era un fracaso. En España lo pusimos en todos lados y no hay manera de quitarlo de en medio. Quiero decir que no es en sí la educación física, es que los profesores están bajo sospecha y sujetos por ley a una serie de doctrinas absolutamente aleatorias, sin ninguna fundamentación, pero que se convierten en la restricción de la orientación de la educación en general, no solo en la educación física, en general. O sea que ahí hay poco que pelear. Yo creo que hay que buscar fuera. Ahora sí, si tenéis contacto con un colegio porque vais a hacer una unidad didáctica o lo que sea, hombre, si dejan la canasta y un balón, por lo menos en los ratos libres, pues ya está. Ya está. Pero aspirar a que el modelo educativo, eso es una pared. Eso es una pared. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos alguna desde casa? No sé ni a qué hora vamos a empezar. Yo sí te quería hacer una pregunta breve. Como has puesto algunos datos de estudios que se han hecho sobre el grado de influencia que puede tener una práctica multideportiva, sobre, por ejemplo, la prevención de lesiones, que quiero trasladar en la sala, que es una cuestión preocupante, porque el índice de lesiones en baloncesto, determinado tipo de lesiones, sabéis, cruzado y tal, va en aumento. Y empieza a preocupar realmente, nos tiene que preocupar a todos. Esos datos que nos ha reflejado ya nos pueden dar una orientación clara. Yo te quería preguntar si en tu deporte en concreto tenéis algún estudio de en qué medida la participación en las selecciones que suele hacer la federación en categorías de formación contribuye a la estabilización de ese rendimiento en un futuro, o dónde van esos chicos que están en la selección en las primeras edades. ¿Qué sucede? ¿Hay una mayor probabilidad de que continúen en el equipo nacional por el hecho que participaron en las primeras edades? ¿O? Hombre, vamos a ver, seguro que no. No hay estudio, no hace falta. Seguro que no. Incluso sabemos, porque le hemos preguntado a los jugadores de voleibol nuestros que llegaron más lejos, que fueron una vez campeones de Europa, de dónde venía cada uno. Incluso, aunque la muestra es corta, hemos visto por qué se retiraron. Y aquellos que empezaron un poquito antes a dedicarse solo al vóley, pues se retiraron por lesión. Pero tuvimos el caso de un chico que venía a los 18 años de jugar a baloncesto, por una avatar de la vida, hizo pum, pum, se puso a jugar al vóley con 18 y fue campeón de Europa luego, de vóley. Y parece que el vóley es muy difícil. A mí, yo le digo en el vóley, le digo a los entrenadores, dejad de iros a buscar al Campeonato de España Benjamín el futuro está ahora mismo jugando al fútbol, al baloncesto por ahí. El futuro nuestro está en otros deportes por ahí. Al que salga con cara descontento de un esto y tenga buena pinta, decir, vente para acá, que te voy a hacer feliz. Ya está. Pero creo que no hace falta estudiar. Es una cosa muy evidente. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, Aurelio, muchísimas gracias. Ha sido un placer. No, me siento honrado. Muchas gracias. Un aplauso.